Vamos a empezar grabando. Bien. Bien, tenemos establecido ya en la plataforma, ¿sí? No sé si ven mi pantallita, me dicen por favor. Sí, ya podemos verla, ingeniera. Perfecto. Vamos a ir al hito 2, en la que he establecido material para el día de hoy. Ya, para empezar, justamente empezamos ya con nuestro tema, estableciendo lo que es introducción a estructura de datos, ya, en la que ya hemos hecho el primer elemento de introducción. Ustedes deberían haber entregado esta tareita y si no, hasta el día de hoy creo hemos quedado. Tenemos nuestro video de retroalimentación. En este video es la clase que estamos pasando hoy. Ya entramos justamente ya al concepto de arreglos, en la que vamos a tener un documento de apoyo sobre el cual yo voy a trabajar. Ese tienen acá, la pueden descargar. Vamos a tener una parte de memoria estableciendo prácticamente un video. Ejercicios los cuales ustedes lo van a visualizar prácticamente en base a lo que vayamos a avanzar. Y una tarea que se va a basar prácticamente en base a este documento apoyo, ¿ya? Otro elemento que se está adicionando prácticamente en la plataforma es la asistencia, ¿ya? La asistencia, ¿ya? En la que, pues acá, todas las clases, ¿ya? Voy tomando en cuenta. Así es que vamos a ir un poquito tratando de establecernos acá, ¿ya? Entonces, la que pues vamos a tomar en cuenta la asistencia de cada uno de ustedes. Acá yo voy a colocar el nombre de cada uno de ustedes, ¿ya? Si no lo implemento ahora, lo voy a implementar desde la próxima clase, ¿ya? En la que, por ejemplo, el día de hoy estamos 17, justamente estableciendo la hora de inicio, ¿ya? En la que estamos ingresando ahora, es a las 9, en nuestra hora de acceso es 9:15, ¿sí? 9:15 hasta las 10:15, ¿verdad? ¿Ya? Tenemos hasta las 10:15. Jóvenes, ¿hasta qué hora es nuestra hora? A ver, no me recuerdo, por favor. 10:45. A 10:45, muchas gracias. Ya estoy mal también. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, vamos a tener todo lo que es la parte ya de control de asistencias, por si acaso acá, ya en la que yo las voy a poder establecer y tener a ustedes para hacer su control de asistencia. Le cuento que sale la opción directamente con retraso. Por el momento, ¿no ve? Ahí está. Sí. ¿Han visto ustedes? Es que hemos entrado un poquito, justamente yo tuve problema. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a colocar siempre, no voy a colocar y cuarto, ya, voy a colocar haciendo un tiempo siempre de, digamos, de 20 minutos, o ahorita lo voy a reformular, entonces, porque sé que tenemos problema de conexión, tenemos ese problema de conexión, entonces, ahorita le voy a reformular. Eso, entonces, siempre voy a hacer espera de 15 minutos, chicos, por favor. O sea, si empezamos y cuarto, voy a colocar siempre esto ahí media. Esto con el objetivo de conexión, problema de acceso a la plataforma. Entonces, ahorita ya está modificado, ¿sí? Entonces, su asistencia, establecen por favor ahí, ¿ya? Entonces, cada uno de ustedes marca por favor su asistencia. Ingresando, marcan su asistencia, ¿ya? Entonces sería otro elemento que me va a permitir establecer. Bien, empezamos con nuestra materia. ¿Alguna consulta de esta parte? No sé si han logrado entrar, por favor, me avisan si lograron hacer su asistencia del día de hoy.
Ingeniera, le comento que yo estoy teniendo problemas con la asistencia. De hecho, no me sale y ahorita estoy verificando eso. Le cuento, ingeniera, que sale sesión de clase normal. Ya no hay una opción que diga registrar asistencia. Anteriormente sí que salía, pero con la modificación que hizo ya no hay una opción para ingresar. Bueno, eso es lo que me sale a mí. Ya, a ver, voy a hacer la Y prueba. dice estado, signo de interrogación, puntuación, signo de interrogación, división 100. Ya, estoy actualizando yo también. Ya, entonces, a ver, vuelvan a recargar, por favor. Vuelvan a recargar. Ya he hecho la modificación. Ya, me avisa. Sigue apareciendo lo mismo, ingeniera. O sea, ya no No, aparece el botón para registrar la entrada. ya. A ver, Sí, voy a hacer, ingeniera, concuerdo con mi compañero. ¿sí? No, no establece. Ya, vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Hoy día sí tenemos que entrar a esto del. Vamos a ver. Bueno, y directo van a ustedes entrar y registrar. 15 minutos siempre voy a colocar de retraso. Todo nos está pasando digamos, en el acceso hacia la plataforma, ¿no? Estamos teniendo bastante problema. A ver, estoy registrando otra vez, ¿sí? Voy a hacer desde las 9. En este caso voy a colocar un poco más, 35, ya, hasta las 10. Bien, a ver, voy a hacer la prueba. Ya, a ver, por favor, hagan la prueba, por favor. Si pueden, recarguen otra vez. Hacen la recarga, ¿sí? Le cuento que no, ingeniera. Incluso hice control para borrar las cookies, pero igual. Nada. No, ingeniera. Inge, Inge, buen día. Creo que es por lo que puso 9:35 y creo que va a comenzar desde esa hora. Ah, ya, ya. Entonces, bueno, entonces pondré un poquito más antes, ¿no? Es bien lento, ¿no, chicos? Es bien lento. Bueno, paciencia. La verdad que yo he llegado a tener paciencia. Vamos a ver. Ya, 30 le voy a colocar. Un poco más antes. Bien, me van a confirmar. Estoy colocando aquí 30. ¿Ya? El día de hoy vamos a hacer la prueba, por favor. Nada, y luego, en base a eso, mientras yo voy preparando el tema, ya me confirma. Ahora sí ya está habilitado, ya se puede hacer. Voy a ingresar y le digo si sale con, bueno, presente. Ya sale presente, no sale directamente con retraso. Ah, está bien. Entonces, por favor, si pudiera. Listo, ya está bien, ingeniera. Perfecto. El resto, por favor, vamos haciendo. Bueno, esa va a ser la modalidad. Yo voy a colocar, por Ingeniera, favor. Dígame, dígame. ingeniera, buenos días. Buenos días. Yo recién me inscribí, pero tengo un problema con la página que no puedo ingresar. Y me sale un mensaje que tengo que ir a Arca, que tengo un problema con mi inscripción, así que voy a ir hoy, pero todavía no puedo ingresar. Ya, ya. Vamos, vamos a ir tomando en cuenta en base a lo que es tu asistencia, ¿no? ¿Cuál es tu apellido? ¿Me puedes decir, por favor? Quispe Crispin.
Quispe, ¿no? Sí. Sí, un poquito más. O si no, me mandas por favor, a mi personal, me dices justamente las personas que están teniendo. Este es el objetivo de ver quiénes pues están teniendo problemas en el acceso de registro a la plataforma. Entonces, por eso tenemos establecido. Perfecto. Bien. Empezamos entonces con nuestro... Dígame. Yo le quería comentar que yo tengo el problema de validar mis materias, porque actualmente en esta clase está validada en la universidad, pero en la plataforma no me aparece y no puedo, hasta ahorita no puedo averiguar. Le comento ahí. Ay. Entonces, las personas que tuvieran problema eh, prácticamente de acceso o de, digamos, de registro en la plataforma, por favor, a mi personal, para que yo ya tenga en cuenta quiénes son quiénes están teniendo problema de registro, ¿ya? Porque si no están en esta plataforma, no voy a poder establecer sus exámenes, sus trabajos, sus procesuales, ¿ya? Entonces, traten siempre, algunos les ha dicho que por favor de regularizar este proceso, ¿ya? Entonces, no se preocupen, mándenme a mi personal y bueno, vamos a establecer y tomar en cuenta, pero tienen que regularizar de alguna manera. Eso siempre solicitarles, por favor. Bien, vamos a ir con nuestra materia. Si alguna observación más, entonces así va a ser la asistencia, por favor, se van a registrar, ¿ya? Y se van a registrar y yo voy tomando, porque esto sacamos en un Excel luego para ya ir estableciendo la asistencia. Bien, si no hay alguna pregunta más. Ingeniera, Dime. perdón que le interrumpa. Acaban de escribir al grupo, una persona dice que no puede acceder a la plataforma. Según esto se llama Juan Daniel Laura Quispe. Ya, pero él tiene, a ver, vamos a ver dónde está. Inge, soy yo. Pensaba que le estaba mandando al personal. Dime, Estos... Juan Daniel. Juan Inge, Daniel, no... dime, ¿estás teniendo problemas? Sí, es que no puedo acceder al sistema. Yo he realizado mi depósito de mi mensualidad el sábado. He intentado acceder desde el sábado al sistema, pero como estaba en mantenimiento supuestamente, no he podido acceder. He intentado, pero he intentado. Igual me he puesto en contacto con su persona para lo que es el diagnóstico y la tarea que nos ha dejado del procesual. Y yo solo lo he subido a mi Drive. Ya no lo he podido subir a la plataforma. Ya. Esta mañana me he contactado con de soporte y me dijo que esperara hasta la tarde para que me lo puedan observar mi caso. Ya. Entonces, como les digo, con las personas que están teniendo problemas de acceso a la plataforma y de subir sus tareas, me comunican y justamente yo ya tomo en cuenta. Por eso mismo hice crear sus portafolios. Ese es el objetivo inicial, porque a veces los chicos tienen ese problema. Y mediante el portafolio establezco la fecha de entrega y de todos esos elementos, ¿no? Entonces ahí también se ve la fecha que han subido a su portafolio. Entonces con ellos, bueno, con las personas que están teniendo problemas, yo voy a basarme prácticamente en el manejo de sus portafolios y bueno, en cambio los otros y una vez que ya regularicen ustedes, pues vamos a ver la manera de que puedan subir a estas tareas, las tareas que estarían pendientes y que obviamente estarían en el portafolio nada más. Entonces, por eso necesito saber quiénes están con problemas de acceso, los motivos, pero sí tienen que regularizar. Y vamos a hacer la apertura para que puedan subir ya, obviamente, los trabajos que están en sus portafolios. Ya, nada más, simplemente contáctense, díganme, tengo problema, yo voy anotando. Entonces, la próxima clase, por ejemplo, Juan Daniel, ¿lograste ya? Sí, perfecto. Entonces, vamos a habilitar para que esa tarea, pues que esté en su portafolio, pues pueda subir a la plataforma, porque mediante esta plataforma vamos a hacer el proceso de calificación. Hacia la universidad nos está estableciendo como normativa. Ya, entonces quedaríamos eso. ¿Alguna consulta más, chicos? ¿Alguien más porque estaba viendo aquí en el chat, pero no hay nada, ¿no? ¿Alguna consulta más?
Ingeniera, ingeniera, Dime, dime. bueno, bueno, es mi primera clase en esta materia y bueno, tengo una pregunta de ¿cómo me puede mostrar por dónde ingreso la asistencia de la materia? Es que estoy buscando por la Ya, página y no encuentro la verdad. ya, vamos a. Te voy a mostrar. Bien. Estamos en el hito 2. Seguramente te vas a encontrar en el hito 2 ahí. Ya, vas a entrar al hito 2. Y aquí dice asistencia. Al principio. ¿Estás viendo en la pantalla? Sí, ingeniero, pero a mí no me aparece así. No me aparece así a mí. ¿Cómo te aparece? A ver. Cuando entras al hito 2, ya, tienes que entrar al hito 2. Entras al hito 2. Ya, yo estoy haciendo todo. Ahora sí. Así te aparece, mira, fíjate a ver, así. Hito 1, hito 2, así. Sí, Inge, así me Ahora, aparece. ya, entra al hito 2. Yo estoy haciendo clic ahí. Y cuando hagas eso, pues se va a aperturar, ya, y ahí te va a salir resultado de aprendizaje, y ahí va a haber asistencia y todo. Ahora sí, Inge, ahora sí. Ahora sí. Muy bien, ¿lo ven? Sí, pues, así es. Por eso, esta clase va a ser para algunos elementos ir ajustando. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Buen día, Inge. Yo tengo una consulta acerca de la tarea, del esquema que era para hoy. La tarea, el documento tenía un formato en el nombre, ¿no? Sí. Y yo puse, según el formato, todo lo puse bien, solo que en la parte de poner la CD lo dejé como Cochabamba, pero tenía que ser el alto, eso me equivoqué. Y ya, no se preocupen. Entonces yo voy a considerar, bueno, yo por qué les hago poner por sedes, porque, bueno, yo tengo sede Cochabamba también. Entonces, para que yo tenga establecido, por ejemplo, porque nos van a pedir los trabajos por cada sede. Ya, entonces, los trabajos que voy a desarrollar, en este caso porque ahorita me han dado esta plataforma netamente para La Paz. Ya, el otro es para Cochabamba, entonces no te preocupes. Tu nombre dame, por favor, para que yo vaya estableciendo. Huanca Manuel. Ya, no, pero hoy voy a descargar y voy a establecer. Tú eres C de La Paz, ¿no? Sede del alto. Ah, el alto, perfecto. Sí. Ya, no se preocupen. Traten de establecer Ok. siempre. Sí, tenemos eso. ¿Alguna consulta más, chicos, de todo lo que estamos trabajando en entregas de trabajos? Bien, si no hay nada, empezamos con este primer tema que tienen ustedes y acá, por si acaso igual, voy mostrando, ¿ya? Este es el documento, apoyo, estructura raíz, ¿ya? Este documento es justamente. Perfecto, ¿ya? Entonces vamos a ir estableciendo ya el avance de nuestra materia, porque vamos a basarnos en un lenguaje de programación, ¿ya? Estructura de datos, llamado también TDA, ¿ya? Porque estamos entrando. Tipos de datos abstractos. ¿Por qué llamamos tipos de datos abstractos? Porque el manejo, como les había dicho en la anterior clase, y un tanto viendo el concepto prácticamente de estructura, hemos dicho que la idea es el cómo y en qué tipo de estructuras manejo yo la información. ¿Sí? Entonces, mostrar una lista simple de, por ejemplo, acá yo tengo información referente a las estaturas. Yo puedo hacer mediante la introducción, mediante un bucle y mostrar las estaturas de N personas. ¿Sí? Obviamente ya les había explicado en la anterior clase
que cuando yo manejo bucles, ya manejo un conjunto de información. Solamente que esta información no se va almacenando en la memoria. Lo último que se almacena es pues el último dato ingresado por teclado. Entonces, esa información, ¿sí? Solamente nosotros, los que hacemos el proceso de, como se dice, de programación, somos los que encargados prácticamente de ver cómo se maneja. Internamente, el concepto, por ejemplo, cuando alguna vez yo les digo, chicos, ¿qué es saber una pintura abstracta? A ver, ¿qué es una pintura abstracta para ustedes, chicos? ¿Qué sería una pintura abstracta? Figuras ¿Alguna sin vez? sentido, quizás. Ya, podría ser. ¿Alguna vez Tiene un han, concepto, ingeniera. por ejemplo, cuando les dicen, hay un pintor y cuando muestran su cuadro, por ejemplo, esta es una pintura abstracta, dice, y él explica más o menos, como que más o menos ustedes tienen el concepto de abstracto, esa palabra, abstracto. Los pintores son los que hacen cuadros, son los que manejan este concepto de abstracto. Dicen, vamos a abstraer la naturaleza, vamos a abstraer, ¿no? Y se empiezan a hablar de esa abstracción. Más o menos, ¿qué idea tiene, a ver, del concepto de abstracción? Alguien nos No, dijo algo. sí, sí, yo le decía que era algo que no tenía sentido, o sea, difícil de entender. Exacto. Pero solamente el que realiza la pintura es el que, perfecto, eso está bien. Es la persona que nos va a describir. Cuando ustedes ven pinturas abstractas, y bueno, no entiendes, ¿no? Como que dice, son dibujos que al final pues no se entiende, hace algo que no se comprende. Pero solamente el que interpreta, en este caso, sería el pintor, y el que te dice, estoy queriendo resaltar la naturaleza, no sé, de todo un poco. Nosotros, al manejar estos datos en diferentes estructuras, estamos manejando tipos de datos abstractos. Entonces, siempre les digo, el que hace el manejo de estas estructuras es el único que sabe que internamente qué tipo de estructura está manejando. Porque alguien me dice, pero yo puedo hacer una lista de nombres en un bucle, pido nombres y bueno, y muestro la lista de nombres. Perfecto. Puedes manejar esto, qué sé yo, mediante variables simples o mediante variables, en este caso, complejas, que en este caso serían las estáticas y las dinámicas. Entonces, por eso que va el nombre de tipos de datos abstractos, porque el que hace el manejo de este tipo de abstrae de la manera como va a hacer el manejo de la información, ¿ya? Estoy haciendo acá dos elementos, justamente estableciendo ya el concepto del TDA, porque cuando hablamos de estructura de datos, pues el manejo de tipos de datos abstractos, ¿ya? Habíamos dicho en la anterior clase que tenemos dos tipos, justamente las estructuras estáticas y las estructuras dinámicas. Las estructuras estáticas, ¿ya? Como se decía, son aquellas que están ya predefinidas por su dimensión, de las cuales, pues en este caso, pues, esta dimensión, estas variables serán almacenadas en la memoria, sin la posibilidad de ser modificado en su dimensión. Se quedan estáticos, como se dice, plasmados en la memoria. No hay la posibilidad, que en este caso yo tengo un vector de estaturas, por ejemplo, en los cuales pues tengo 4 elementos. Pues no tengo la posibilidad de establecer un quinto, eliminar o adicionar otro elemento acá. Yo defino como 4 y estáticamente esos 4 se van a almacenar en la memoria. En cambio, la parte dinámica que también manejamos son estructuras de las cuales pues hacen y pueden manejar lo que es la memoria. Es dinámico porque pues almacenar, pues su estructura más o menos se basa en este recuadro que tengo. Se basa en una información y un elemento que se va ligado y que se va generando una lista.
Esta liga implica pues ya el manejo de la memoria. Entonces yo voy generando de acuerdo pues al espacio existente en memoria. Por ejemplo, si yo cargo a Juan, primero pregunto a la computadora y digo, ¿hay espacio en la memoria? Sí, que se almacene Juan. Sigo generando la lista, vengo a Ana, ¿hay espacio en la memoria? Sí, que se vaya guardando Ana. Y así voy generando una lista, pero que permite prácticamente pues la administración de la memoria en almacenamiento y liberación de la memoria. Entonces, ¿qué implica? Simplemente se van a tener datos necesarios, que en este caso serían 3 datos, ¿sí? 3 datos que se van a, y pues a medida que yo voy generando las listas, pues se va haciendo uso de la memoria. Entonces, no tengo que predefinir que voy a almacenar 7, 8 elementos en esta lista. El momento que yo quiera, pues voy adicionando prácticamente los elementos necesarios que requiero de esta lista. En cambio, acá no. Por eso llamamos estático, porque la definición de esta estructura pues está definido, y si por decirles, yo digo un vector de 200 elementos, pues los 200 se van a establecer en la memoria. Ahora, puede que yo no utilice los 200, simplemente voy a utilizando, pues, qué sé yo, 150, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es datos estáticos y datos o estructuras dinámicas, ¿sí? Ahora, dentro de las estructuras estáticas, sí, algo por ahí les había dado por eso el trabajo, tenemos lo que son, pues, los arrays, que son estableciendo prácticamente los unidimensionales y los multidimensionales. Aquí vamos a ver a vectores, matrices. Tenemos las estructuras, tenemos las cadenas de caracteres, tenemos los punteros, tenemos a conjuntos. En cambio, en la parte dinámica tenemos estructuras, listas, filas, colas, árboles y grafos. Todas estas estructuras manejan la información. Por ejemplo, si yo puedo generar alguna información con listas y yo muestro esta lista de acá, por ejemplo, Juan, Ana, Javier, internamente yo solo sé que estoy trabajando con listas. O si quiero hago con pilas. Internamente yo sé que trabajo con pilas y yo en pantalla simplemente muestro Juan, Ana, Javier. Entonces, ese tipo, a eso llamamos tipos de datos abstractos. El tipo de estructura que tú vas a manejar prácticamente y establecer y representar. ¿Ya? Entonces, todo lo que va la materia de estructura de datos se plasma en tipos de datos abstractos. Nosotros somos los que abstraemos, ¿sí? En la estructura que se vaya a prácticamente a almacenar todos los datos que ustedes han visto, enteros, prácticamente decimales, ¿sí? Cadena de caracteres. Bien, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Porque ya vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar. Bueno, aquí me está diciendo que vamos a tener, no sé, 10 minutos más, qué raro, ¿no? Supuestamente debería darme el limitado, ¿ya? Un favor, si en caso que hubiera algún corte, vamos a volver a ingresar, por favor, pero no debería ocurrir esto, ¿ya? Ahorita me está diciendo que solamente tenemos 10 minutos más, pero si ocurriera, por favor, nos volvemos a conectar, Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, ingeniera. Perfecto. Entonces vamos a ir con la primera estructura, que justamente son estructuras array. ¿Ya? Vamos a ir con estructuras array. ¿Ya? Entonces venimos acá, por eso está todo el tema. ¿Qué son las estructuras arrays? Sí, las estructuras arrays, pues son estructuras que, pues, almacenan un conjunto de datos, una colección de datos del mismo tipo. ¿Ya? Del mismo tipo. ¿Qué ejemplos o qué tipos de estructuras podríamos ver? Tenemos, por ejemplo, las temperaturas mínimas de los últimos días. Por ejemplo, yo puedo almacenar en un vector todas las temperaturas de los últimos 30 días. Las acciones de, por ejemplo, de una empresa durante las últimas semanas. ¿Ya?
Yo puedo, por ejemplo, establecer en la parte superior, hemos hecho un vector de estaturas, por ejemplo. Entonces, el concepto que me dice un solo tipo de dato es una colección, es una variable que vamos a crear, que ahora ya no es simple, que va a permitir almacenar un conjunto de datos del mismo tipo. O sea, ¿qué implica? Este vector es el vector de estaturas, ¿sí? ¿Cuántos elementos? En este caso, 4. Un solo tipo de dato. ¿Qué implica? Que yo no puedo almacenar en un casillero, qué sé yo, por decir nombre, aquí el apellido, aquí la estatura, no. Los vectores, cuya característica es de que, pues en este caso, tienen y almacenan una colección de información, ¿sí? Una colección de información, ¿sí? Y de un solo tipo. Eso es lo que nos dice en su concepto, ¿sí? Bien, vamos a ir viendo las características, las propiedades de un vector. Entonces, ¿cómo describo, cómo establezco un vector? Un vector, ya lo primero, tiene un nombre por si acaso. Ya, un nombre que le das. Es una variable. Siempre les digo, pues ahora tu variable siempre la vamos a convertir a variable compleja o a un tipo de estructura que va a ser un vector. Entonces, prácticamente un vector tiene un nombre que se le asigna. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir vector de pares. Luego, pues almacena diferentes tipos de datos. ¿Sí? En este caso, los datos que se van almacenando pueden ser numéricos, alfanuméricos. ¿Sí? El ejemplo de arriba, por ejemplo, tenemos un float, un decimal. Cuando se genera prácticamente un vector, se establece su dimensión. ¿Ya? Nosotros decimos, tiene una dimensión, un tamaño, dependiendo la información o cuántos datos tú quieres almacenar en esa variable. Entonces tiene una dimensión preestablecida que es enésima, que bueno, eso se define. Ahora, al determinar la cantidad de datos que voy a almacenar en un vector, pues se constituye, pues cada elemento, cada dato, pues tiene una posición, ¿sí? Entonces, las posiciones ya estableciendo en el proceso de programación, siempre establecemos desde 0 hasta un valor enésimo, ¿sí? Entonces, alguna vez la posición siempre es al tamaño -1, siempre decimos, ¿no? A la dimensión -1. Otros establecen prácticamente pues, a los arrays como contenedores para almacenar datos. Ya, los mismos prácticamente pues permiten almacenar ciertas informaciones. Vector de edades, vector de estaturas, vector de nombres, ¿sí? Podemos establecer entonces, pero lo más interesante, a diferencia, como alguien alguna vez me dice, yo puedo hacer, pero claro, puedes hacer con bucle. Pero ocurre que ya en este tipo de estructura, ¿sí? Esta información, esta variable que por ejemplo yo digamos es el vector pares, toda esta información está en la memoria. Así es que tú puedes decir cuál fue el primer dato ingresado, cuál fue el último dato ingresado, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué dato está prácticamente? Tú puedes decir cuál es el dato con mayor en este caso, cuál es el mayor de todos estos datos, cuál es el menor de estos datos, cosa que obviamente con la generación de bucles puedes, pero no vas a poder establecer al primero, al último o alguna posición. Entonces, acá ya establecemos como un contenedor, un elemento que va almacenando datos. ¿Ya? Lo que sí son un solo tipo de datos, o es entero, o es decimal, o dependiendo del dato de información que tú quieras establecer. ¿Ya? Entonces, justamente eso nos dice, son del mismo tipo, son elementos que se van creando prácticamente de acuerdo al tipo de datos que se va a establecer. Hay dos tipos de estructuras que vamos manejando en los arrays por si acaso. Los unidimensionales, que bueno, en este caso son los vectores. Ahora, ¿por qué llamamos unidimensional? O sea, estableciendo ese elemento. ¿Ya? Vamos a ver. Unidimensional, siempre les digo, porque tiene una fila y varias columnas, así les digo. ¿Sí? Unidimensional, porque una fila con varias columnas. Y tenemos otras, justamente las terminologías de los arrays, que son las matrices, que también vamos a ir viendo prácticamente, justamente, como segundo tema.
Bien, pues todo esto gráficamente está establecido como concepto, ¿sí? Pero ahora yo tengo que saber y cómo hago ese proceso de almacenar, cómo hago el proceso de digamos, verificar eh, cómo funcionan estas variables. Entonces, para ver su funcionalidad de este tipo de estructura, pues tengo que hacer mediante código. Entonces, tengo que aplicar algún lenguaje de programación que me permita prácticamente pues, ver esta estructura. Ahora, ¿qué puedo hacer con un vector? ¿Qué puedo hacer con este tipo de variable? En este tipo de variable, sí, yo puedo insertar datos, ¿sí? Puedo insertar datos. Puedo modificar datos de este vector. Puedo eliminar un dato de este vector, ¿sí? Puedo ordenar este vector. Entonces, este contenedor puedo hacer muchas operaciones. Y para hacer esas operaciones, yo necesito establecer cómo esa funcionalidad en esas operaciones mediante algún lenguaje de programación. Entonces, para eso, pues vamos a ver cómo se identifican estos vectores o arrays unidimensionales y es cómo vamos a manejar en algún lenguaje, ¿ya? Entonces, para definir prácticamente, pues decimos el tipo del identificador y estableciendo prácticamente la dimensión. ¿Esto qué significa? El nombre del vector y su dimensión en el cual vas a tú establecer prácticamente el tamaño del vector que tú vas a trabajar. Entonces, acá nos da una sintaxis. El tipo de identificador es el nombre. La dimensión, la cantidad de elementos que quieres que almacene ese contenedor, ¿sí? Eso nos establece. Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Una tabla, vamos estableciendo acá. Entonces, el lenguaje que vamos a manejar va a ser, prácticamente, hemos establecido en C++, ¿sí? Y el cual vamos a establecer cómo se manejan este tipo de variables, ¿ya? Entonces, esta parte la vamos a hacer paralelamente, ya, con el editor. Voy a entrar, entonces, justamente al editor con el que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces vamos estableciendo algunos elementos. Este es el code block. Vamos manejando. Vamos a ir viendo su entorno. No sé si todos han manejado esto. Si no, pues voy a explicar. ¿Ya? El code block es un editor que me permite el desarrollo de dos lenguajes. Ya es C y C++. O sea, es una plataforma para dos lenguajes, C y C++. El por qué estoy haciendo uso de, alguien me dirá, pero podemos hacer en Visual Studio también. En Visual Studio tenemos C++, por si acaso. El por qué estoy haciendo en esta plataforma, en este editor, es porque prácticamente esta aplicación ya es la base, digamos, de uso en lo que es el concurso de programación de la ACM. Ya la ACM, en su proceso ya de establecer los IDs para prácticamente la resolución de problemas, establece prácticamente el uso del code block. O sea, es el estándar. Entonces, obviamente podemos utilizar otros IDs, pero nosotros nos basamos a este. En caso de que cualquiera de ustedes requiera prácticamente pues ir al concurso, ¿no? Entonces, mucho mejor si ustedes ya tienen base y conocimiento de esta plataforma. Como les decía, esta plataforma establece solamente para dos lenguajes, o sea, exclusivamente es para C. La plataforma establece para C y para C++, ¿ya? Ahora, ¿cómo obtengo esta plataforma? O sea, ¿cómo hago el proceso prácticamente de obtener esta aplicación? ¿Ya? El estándar, yo estoy manejando el 17.2. Ese está, digamos, una versión estándar y que está, digamos, de tal manera que pues, no tiene problemas, es el más estable. Está ya ahora la versión 20.2, 20.3.
Ahora, en el caso de ustedes, podrían descargar el 23 y hacer la prueba en sus equipos, pero la mayoría de los chicos me decían que tenían problemas. Entonces, hemos estandarizado en el 17.12. Bien, ¿cómo obtengo esta aplicación? O sea, ¿cómo obtenemos? ¿Sí? Entonces, vamos a ir a su página principal, ¿ya? Justamente vamos a establecer el code block, ¿ya? Ahí estamos. Y aquí vamos a colocar el code block y el momento que hagamos, o si no, si gustan, pues vamos a establecer acá. Ya, ustedes buscan de esta manera. Eligen el primero, ¿ya? Code block, ID. O sea, el ID implica el editor, ¿no? El editor donde pues, ustedes desarrollan prácticamente el código. Luego, bueno, miren, les da la versión. Aquí establecemos las versiones. Ahí nos dice 20.3, ¿sí? Nos establece todo ese elemento. Entonces, yo vengo aquí y le digo download, ¿ya? Decimos download, ¿ya? Binary, ahí está, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que estoy estableciendo. Y bueno, nos va mostrando acá para Windows, para Linux, hay para todas las, por si acaso, para todas las plataformas de sistemas operativos. Pero yo quiero el antiguo. Entonces, ¿cómo obtengo lo que, o sea, no es antiguo en sí, ¿no? La anterior versión. Entonces digo acá, en el clic, digo energía, y obtenemos aquí la versión 16 y todo, miren. Por ejemplo, el texto que les he dado está inclusive con la versión 10 y ha ido evolucionando. Hago clic acá, ¿sí? De tal manera que pues me va a llevar a esta hoja, ¿ya? Y elijo. Entonces va a depender si ustedes tienen la Mac, Linux, Windows, va a depender cuál tienen ustedes. El caso mío es Windows. Hago clic en Windows, ¿ya? Y me lleva a otra página. Entonces, ¿cuál de estos? Porque tengo varios textos. Entonces, según esto, yo selecciono el min setup exe, sería en este caso el tercero. ¿Ya? Este es el aconsejable. Hacen clic acá y va a empezar a descargar. ¿Ya? Hace el proceso de descarga. Entonces, ¿qué van a tener? Van a tener lo siguiente. ¿Ya? Van a tener, yo voy estableciendo acá, van a tener un icono como este en la descarga. Justamente les va a decir code block. ¿Ya? Le dicen clic derecho, ejecutar como administrador y todo siguiente. Todo siguiente. No hay mucho que establecer crack, no hay que hacer ningún elemento, ¿sí? Todo siguiente. Y se van a encontrar al final con este entorno, ¿sí? Este es el entorno porque les vaya a establecer. Ahora, pues para saber y para verificar si realmente la versión que estoy instalando viene con su compilador, porque ustedes saben que pues justamente estas plataformas me permiten pues hacer el código del lenguaje y bueno, y tiene que tener algún compilador, un revisor prácticamente del código que estoy desarrollando. Entonces, una vez que tengan presente así, de esta manera, pues lo que van a hacer es simplemente venirse a la opción Setting para verificar. Hacen clic ahí, vienen a compilador, les aparece esta ventana y le dicen Reset Default. ¿Qué estamos haciendo? Estamos eliminando cualquier compilador que tuviese instalado por el momento. Entonces digo, resetear, sí, todo es sí, sí. Y aquí nos dice, el que estoy eliminando por este momento es el GNU-GC. Este es el compilador con el que establece pues prácticamente esta plataforma, es el GNU-GCC. Y tiene que encontrarle, pues vamos a volver a hacer que suba este compilador. Y así se llama nuestro compilador. Y le digo aceptar. Una vez que he hecho resetado, vengo acá, justamente donde está el mouse, touch, ejecutable. Hago clic ahí y le digo aquí, autodetectar. Y acá me dice, encontrar, o sea, se ha encontrado el compilador GNU Compiler. ¿Ya? Ahora, cuando no está bien instalado, no sale error, no existe. Y le digo aceptar
y OK. En muchos casos, cuando hacen eso, acá en el lado derecho que está en mi mouse, aparece una ventanita amarilla y les dice que no ha encontrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando sale una ventanita por la derecha, un amarillo, un color naranja, ¿sabes? Entonces, si sale esa ventanita, pues quiere decir que no has descargado completamente, en este caso, la versión. ¿Ya? No han descargado completamente la versión. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de establecer prácticamente y comprobar e instalar directamente. Bien. Cuando entramos a la plataforma, debemos manejar 3 ventanas, simplemente 3 ventanas. Es la ventana de exploración, la ventana de desarrollo del código y nos faltaría una ventanita que sería la ventana donde nos salen los mensajes para poder visualizar los errores cometidos. Para hacer esa configuración, pues nos vamos a ir pues, a parte del manejo de los menús prácticamente de esta pequeña plataforma. Ya es excelente porque establece el manejo de muchas librerías de C++. Ya, entonces, en su entorno, esta aplicación ya tiene los siguientes menús. Tiene el menú de archivo, donde puedo crear un proyecto, pues es similar a C#. En C# creamos proyectos. Puedo abrir un nuevo proyecto, ¿sí? Podemos hacer lo que es importar a varios lenguajes también, como ven acá, ¿sí? Entonces, me permite hacer el exportar, el importar. Otro elemento es el edit. El edit, que es prácticamente un menú donde establecemos el manejo de prácticamente control C, control V, que es cortar, pegar, búsquedas, ¿ya? Sin establecemos. El otro es el view. El view es el menú de configuración de ventanas de la plataforma. Acá justamente está los elementos o ventanas abiertas. Por el momento tenemos el explorador, que es el manager. El start page, que sería esto. El status bar, ¿sí? Estableciendo prácticamente la barra inferior. Ahora me faltaría la ventana de errores, podríamos decir. Errores es el logs. No, entonces, esta ventanita es la que pues, nos va acá en esta ventanita, la que nos va a visualizar todos los errores cometidos durante todo lo que es el proceso del código. ¿Sí? Entonces, nos permite prácticamente visualizar qué errores. Entonces, esta ventanita, sí es que, como se dice, se puede cerrar. Y como también mediante esto se puede activar si es que a veces no nos deja trabajar en código. Entonces, vengo acá, logs. Entonces, estas 3 ventanas son las suficientes para el desarrollo de código que vamos a necesitar nosotros. Bien, entonces, vamos a ir a conocer los otros menús. Acá tenemos el menú justamente complemento a esto de búsquedas. Acá tenemos estableciendo manejo de proyecto. Este es el menú prácticamente de ejecución y compilación. ¿Sí? Bueno, y todos estos elementos que, bueno, son requeridos. Pero, ¿qué más usamos? Usamos más el build, que es para la compilación y ejecución del código a desarrollar. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, ¿qué más tiene? Tiene lo que son las cintas de acceso directo. Si ustedes ven, tengo una cinta para crear uno nuevo, para guardar. Esta cinta es para justamente el corrido y compilado del código. Entonces, estas cintitas también son configuradas desde acá, desde el view, ¿ya? Entonces, ahí tenemos prácticamente establecido en toolbars. En toolbars están habilitados justamente estas cintas. Tenemos el browse, tenemos el compiler, ¿sí? Entonces, estos que ven acá justamente se refieren a estos. Si en este momento yo quito el compilador, miren, la cinta de acceso directo ya no hay. Entonces, vengo acá, view, le digo, toolbars, y vengo acá y le digo compilador. Entonces, ya está habilitado. ¿Ya? Entonces, esas son cintitas de acceso directo para el desarrollo prácticamente del código. Bien. ¿Cómo voy creando código o cómo se maneja o cómo se crean los proyectos en C++?
Ya, acá en el lugar del explorador es justamente en este lugar de proyectos donde visualizamos los proyectos a crear. Hay otras pestañas que, bueno, son para otros fines, los cuales, pues, alguna vez cuando los chicos vamos creando un proyecto y sale, por decirles como este caso, sale así una carpeta y me dice, no sale mi proyecto. Entonces, no sale porque no estás establecido en la pestaña de proyectos, ¿sí? Acá van a salir nuestros proyectos, ¿ya? Entonces, muy en cuenta en el manejo de estas pestañitas. Bien. ¿Qué otra manera? O sea, ¿qué más tenemos que establecer de la plataforma? Es, cuenta con, digamos, una de las ventajas que tiene nuestra plantilla, o perdón, este editor, que en el proceso de desarrollo de código ya cuenta con plantillas o templates, que te permiten ya saber cómo vas estructurando un código para un algoritmo. Entonces ahí vamos creando. Hay dos maneras, puedes crear desde acá, ¿sí? O como puedes crear desde acá en acceso directo, ¿sí? Es esto acá, ¿sí? Crear nuevo proyecto. ¿Ya? Si ustedes visualizan y cierro la ventana de mensajes, ¿sí ven? En su estructura, ahorita en el caso mío hay varios trabajos, ¿sí? Si ven, tengo muchos trabajos ya establecidos en una carpeta o en carpetas. En el caso de ustedes, por ser la primera vez, puede que no tengan nada, esté vacío, ¿ya? Entonces, aquí pueden visualizar los proyectos recientes también. Entonces, voy a crear desde acá, vamos a ir creando prácticamente, ¿sí? Una plantilla y voy explicando prácticamente, porque ya estamos entrando a todo lo que es el lenguaje C++. Entonces, entro acá, la forma de crear es crear, vamos a trabajar en un entorno consola, ¿sí? Igual en C# y vamos a trabajar en un entorno consola. Le digo go, ¿sí? Próximo. ¿Ya? Y ahí está. Justamente es para las dos, justamente, los dos lenguajes, C y C++. Elegimos, bueno, C++, próximo. Ya, ahora, antes de dar el nombre del proyecto, deben tener ustedes la ubicación donde se va a almacenar todos sus trabajos. Crean una carpetita en el D, en el C, ustedes ya verán. En el caso mío, acá está en una carpeta que dice Unitrans, estructura. Entonces yo le digo aceptar y recién puedo establecer el nombre. Entonces, digamos, yo le voy a llamar proyecto 1, ¿ya? Proyecto 1. O de acuerdo al algoritmo pueden darle el nombre. Entonces, una vez que yo le doy el nombre, pues me di próximo. Ya me dice inclusive cuál es el compilador para la revisión del código. Y concluir. Una vez que yo concluyo, ¿sí? Entonces me parece justamente al lado izquierdo, ya en el explorador, mi proyecto. En C#, nosotros cuando creamos un proyecto, tiene un programa, el principal. En cambio aquí, en vez de decirle program, es main. Hago clic acá, mire, hago clic acá y aparece el main. Y si hago clic acá, igual, cuando ustedes hacen clic prácticamente, crean el proyecto en C#, aparece una plantilla. De la misma manera, acá tenemos la plantilla. Ya tenemos la plantillita y es prácticamente ya un modelo. Podemos ejecutar ya esto. ¿Sí? Es una idea más o menos, así como en C# nos dice, pues, la idea de poder desarrollar código. Lo importante es que ustedes ya saben programar y bueno, no van a tener problema de algunos comandos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ejecuto? Porque ahorita recién vamos a entrar en sí a hablar del lenguaje C++. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ejecuto este código? Vengo acá, hay estos tres botoncitos. ¿Ya? Este ejecuta directamente. En cambio, este azulito es para compilar. O sea, ¿qué implica? Voy a habilitar prácticamente mi ventanita de errores, ¿ya? El logs, ahí está. Y si aprieto este botoncito, me dice, pues, que se ha compilado exitosamente. Con 0 errores, no hay warnings, en 0 minutos y 1 segundo se ha ejecutado este. El azul compila. El play ejecuta. Y justamente, pues, me sale Hola Mundo. ¿Ya? Establezco acá Hola Mundo. Ahora,
Este entorno que están viendo ustedes, ¿ya? Para mejorar su visualización, pueden cambiar el fondo, porque está blanco, ¿no ve? Entonces vienen acá, hacen clic acá y le dicen propiedades. ¿Ya? Entonces le dicen, prácticamente pueden decirle en colores, ¿sí? Estableciendo el color negro. No, ahí, por ejemplo, le dicen aceptar, pero no se visualizan las letras. Entonces las letras también tengo que cambiar a blanco, ¿no ve? Entonces vengo a texto, ¿sí? Le digo el color del texto, que pueden cambiar, no, en el lugar, yo le digo la fuente, pueden cambiar el tipo, el tamaño, ¿sí? En diseño, en colores. Entonces, bien importante establecer el color. Por ejemplo, yo lo puedo decir blanco y le digo acá aceptar, ¿no? Entonces, esto hace mucho que se haga parte de la configuración del tipo de texto. Entonces, otros nos aconsejan, por ejemplo, si yo le digo un azul, las letras están negras. Entonces, la letra tendría que cambiar por otro color, blanco, por ejemplo. No, fondo de las ventanas, emergente, texto estamos estableciendo, por ejemplo, si yo le digo un blanco, le puedo decir un rojo, ahí está, ¿no? Nos va cambiando. Yo quiero en blanco, yo quiero en amarillo, las letras. Ahora, el fondo te dice qué fondo quieres, ¿no? Si yo le digo fondo negro, pues el fondo ahí va estableciendo, o si no, me va mostrando prácticamente bajo esa estructura. O quiero esta manera, le digo aceptar. ¿No ve? Entonces, se puede cambiar. Ahora, también se puede hacer el cambio en lo que es fuente, de tal manera que puedas tener un cursor más visualizado. ¿Ya? Entonces, va a depender prácticamente que sí, traten siempre de ser colores que no les dañen la vista. Entonces, ahí está el resultado prácticamente de la ejecución de ese código plantilla que nos da. Entonces, esa es la manera de ejecutar. En cambio, miren, yo voy a cambiar acá mi nombre. Voy a cambiar mi nombre, ¿ya? Ahí está. Rosemary. Ahora quiero que compile. Entonces, este compila, este ejecuta. En cambio, este hace los dos a la vez. Compila y ejecuta. ¿Sí? Entonces, ya tengo ahí justamente el cambio. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de hacer el proceso de uso de este editor, que me permite, pues, manejo en el sentido de desarrollo de código y prácticamente todo lo que va en lo que es el proceso de ejecución del código. ¿Ya? Bien, vamos estableciendo ahora el lenguaje como tal para la materia. ¿Ya? Entonces, el lenguaje que estamos estableciendo es el C++. El lenguaje de programación es un lenguaje igual de alto nivel, orientado inclusive a objeto, que me permite el desarrollo de códigos, ya de algoritmos, resolución de códigos en problemas presentados en algoritmos. Este lenguaje, así como muchos lenguajes, en su estructura trabaja prácticamente en base a librerías, ¿ya? Esas justamente, pues vamos a ir a ¿sí? A nuestro blog. El blog tenemos, por si acaso, acá establecido prácticamente una pestaña donde establece prácticamente C++, donde internamente, pues vamos a ingresar en libros, y ahí prácticamente está este documento, justamente que nos dice cuáles son las librerías estándares en C++. Estos son unos cuantos. Entonces, ¿qué se encuentran en esas librerías? Se encuentran todos los comandos que se vaya a utilizar, que es lo mismo que hacemos prácticamente, decimos, tenemos elementos que van a permitir en el desarrollo del código. Y para hacer uso, cualquiera de estos, yo requiero prácticamente pues el uso e incluir en el proyecto que estoy creando estas librerías.
Y la forma de incluir justamente es el comando include. Ya, include. Entonces, vamos a utilizar prácticamente diferentes librerías que nos van a permitir. Ahora, el texto, ya, el texto base que les he dado prácticamente, ahí voy a tratar de establecer dónde estamos, estructura, vamos a venir acá, ya. En su primer capítulo, ya, en su primer capítulo nos habla un tanto ya de la introducción al lenguaje C++, con el objetivo prácticamente de que ustedes tengan una idea o de recordar prácticamente pues el lenguaje como tal. Entonces, lo primero que nos dice, establece pues que es una variable, ¿ya? Nos dice que es una variable. Entonces, donde nosotros sabemos que una variable es un contenedor, en el cual almacena datos, ¿ya? ¿Qué tipos de datos manejan en C++? Entonces, los tipos de datos que se manejan prácticamente en C++, ¿sí? Son los tipos enteros, ¿ya? En su diversidad. Tenemos el entero corto, sin signo, tenemos el long, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos establecido a todo lo que es los decimales. Tenemos al float, al doble, el long doble. ¿Ya? También tenemos a los booleanos. Los booleanos establecemos los falsos verdaderos. De la misma manera tenemos prácticamente establecido en este caso, a la cadena de caracteres y carácter, que en este caso sería, el carácter sería char, y la cadena de caracteres sería el string. Ya, esos son los tipos de datos que vamos manejando. Bien, ¿cómo se declara una variable prácticamente en este lenguaje? Mencionamos el tipo. En este caso, el tipo quiere decir el tipo de datos, si es un entero, si es un float, ¿sí? Si es un doble, ¿sí? Estableciendo. Y enseguida viene la lista de variables. Acá tenemos un ejemplo. Entonces, la variable es de tipo entero y maneja estos valores que ya se ha asignado a la variable. ¿Ya? Bueno, para poder establecer el manejo de variables, ya lo primero que establecemos ciertas reglas. Y ustedes ya saben, ¿no? Prácticamente. Entre una de ellas, yo no puedo manejar una variable con el nombre de una palabra reservada. Luego, pues las variables no pueden empezar con un número o con un carácter especial, ¿sí? Como que no puede empezar así con por ciento. Además, el manejo de caracteres especiales, pues no puede ir al inicio. La otra regla establecemos, pues, cuando tienen ustedes dos palabras para una variable, en este caso paso a paso, por ejemplo. Si paso va a, entonces puedo combinar con mayúsculas y minúsculas de tal manera que se entienda la declaración de variables. La otra variable establece en el manejo de espaciamiento en la variable, ¿no? Que les han enseñado a ustedes, ¿sí? Que no puedo utilizar espacio en la declaración de un nombre de variable, ¿ya? Es otro elemento. ¿Ya? Entonces, y bueno, lo que nos han enseñado prácticamente, las reglas del uso de no tildes, no tenemos acentos, ¿no? No tenemos acentos ni caracteres especiales que hacer uso prácticamente. Bien, ¿cuáles son las palabras reservadas? Estas son las palabras, algunas del lenguaje como tal. ¿Ya? Entonces, y estas, ¿dónde se encuentran? Justamente se encuentran en cada una de estas librerías, ¿no? Estableciendo prácticamente su presentación. Vamos a ir acá. Perfecto. Bien, lo primero que nos enseñan es nos dicen, pues tenemos que establecer lo que son pues, los dos primeros comandos, los comandos de entrada y salida, ¿ya? Entonces, pues vamos a empezar con dos de los comandos, ¿ya? Iniciales. Y luego, pues, posteriormente vamos a hacer uso de los otros dos. Ahora, ¿por qué hago inicial con estos dos? Porque, como les decía, pues estos dos no requieren de mucho formato, son livianos para el proceso digamos, de captura y salida y entrada de datos.
¿ya? Entonces, y esos comandos se encuentran acá, en la librería IOStream. Justamente ahí se encuentra, ¿ya? Entonces, para eso, por eso es que en esto, pues incluye inmediatamente al IOStream, ¿no? Inclusive, inicialmente en la plantilla ya nos da como referencia. Bien, ahora, bueno, aquí nos dice, ¿no? Para el uso de las variables vamos a hacer uso y vamos a incluir la librería IOStream. Es una implementación orientada, y les he dicho, es orientada a objetos y está basada en conceptos de prácticamente de flujos, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a utilizar nosotros estos dos? Justamente el sin y el code. Inicialmente, ¿ya? El primero que es justamente lo que es entrada de datos por teclado. El segundo que es o cómo mostrar datos por pantalla. Entonces el sin y el code, ¿sí? Vamos haciendo uso prácticamente inicialmente y en el desarrollo. Cada uno de estos tiene su formato, ¿ya? El code, por ejemplo, establece code, establecemos acá. Su sintaxis nos dice que es acompañado de dos signos menores. Entonces, ¿qué significa? El code es mostrar concatenando una variable 1, concatenando variable 2 y así sucesivamente, pues varias variables que queremos mostrar. Ahora, estas variables no siempre van a ser variables con dato, puede ser también de tipo mensaje, ¿no? Es una variable que te establece prácticamente mensaje. Y los mensajes, como han visto acá en la plantilla, ¿sí? Siempre van a ir entre comillitas, ¿no? Entre comillitas. Bien, ahora, el otro comando, que sería el sin, que es entrada de datos por teclado, sí establece, aquí también nos dice por si acaso, ¿sí? Su parte denominada, establecemos prácticamente operador de extracción, que implica extraer los datos que vamos a introducir por teclado. Y su signo, su simbología es dos elementos mayores, a diferencia del código. Ya, entonces para eso vamos a hacer un pequeño ejemplo en el manejo justamente de estos operadores. ¿Sí? Vamos estableciendo prácticamente algún ejemplo. Bien, entonces vamos a generar, y en base a lo que nos ha dado la teoría, vamos a crear o cómo se declaran las variables, ¿no? Cómo vamos declarando las variables. Entonces, pues lo primero que nos dice el tipo de dato, digamos A, B, C. ¿Ya? Ahí establecemos. Y como todo lenguaje de programación, en este caso C también tiene la exigencia de que cada línea de comando termina prácticamente en punto y coma. Bien, y yo digamos que digo C es igual a A más B, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, pero ¿de dónde voy a obtener el valor? ¿Podría darle un valor directo acá? ¿Cómo podría solicitar prácticamente el dato? Entonces, hay dos maneras de establecer el manejo del sin y el code. No, primero, con el code voy a sacar un mensaje, ya como el console write line que ustedes van a hacer, ¿no? Estableciendo prácticamente el uso. Entonces, acá digo, puede ser acá, por ejemplo, valores para A y B. Valores para A y B. Y punto y coma. Ahora, vengo acá y digo, voy a leer por teclado, sería el sin. Y le digo A, extraer B, ¿no? Extraer, esto significa extraer. Extraer A y extraer B, ¿no? Entonces, ahí tengo los dos puntitos. Y bueno, ahora ya voy a poder ejecutar prácticamente esta sentencia de acuerdo a los datos introducidos por teclado. Ya, entonces, ahora necesito ver prácticamente pues el resultado. Entonces le digo code, ¿no? Entonces yo digo el valor de C. Entonces ahí puedo decir a qué es igual. Entonces acá establecemos igual, ¿ya? Y aquí pues concatenamos prácticamente el valor de la variable que en este caso sería C. Punto y coma. Ahora,
elemento que me permite hacer lo que es, por ejemplo, en G-Sharp, write, console write simplemente hace la visualización sin salto de línea, y console write line hacen con salto de línea, ¿verdad? Entonces acá, para hacer el salto de línea, vamos a ver, esta sería una manera. ¿Ya? Otra manera también se puede hacer en forma directa. Entonces aquí voy a aplicar salto de línea para que me muestre el otro formato. ¿Sí? Acá es NDL. ¿Ya? Entonces con esto estoy haciendo, pues, prácticamente, perdón, estableciendo el salto de línea en el código, el NDL. ¿Ya? Hacer el salto de línea. Entonces acá voy a sacar otro que podía ser en forma directa también. Entonces digo code, ya pueden decir la suma es, ya estableciendo acá la operación. Pueden hacer directo la operación, esto inclusive pueden haber hecho, ¿sí? Estableciendo que A más B, ¿ya? Entonces se podría haber hecho eso, perdón, acá es, y digo acá A, uy, ¿qué ha pasado acá? A más B, ¿no? Entonces acá se puede hacer lo mismo. En vez de llevarle a la variable C, se podría decir A más B. Diré, la suma es, y tal vez aquí podríamos colocar un signo, pues igual, ¿no? Entonces, esa es la manera prácticamente de establecer y manejar estos dos comandos de entrada y salida, ¿sí? Y eso nos establece acá en el texto. Por eso yo les recomiendo muy encarecidamente que por favor hagan repaso para, pues, facilitarse en el hecho de manejo del entorno. No es difícil esta plataforma, es muy interesante. Ya, entonces, la próxima clase, sí, nosotros pues ya empezamos a establecer cómo se generan las variables de tipo vector, cómo se generan. Por ejemplo, esto yo ejecuto y compilo, por ejemplo, ¿no? Entonces, revisando siempre que no me falte aquí, por ejemplo, puedo hacer un salto de línea, ¿ya? Entonces, este es un retardador para mostrar resultados en la pantalla. Venimos acá y establecemos el compilado y el de ejecución. Ahora, miren, errores tenemos acá, entre ellos, haber colocado un punto y coma, ¿no? Nos establece acá lo que hemos hecho más. Vamos a ver, nos da pequeño error. Ya. Nos hemos, acá pues jóvenes, el int main ha desaparecido. Caramba, seguramente haciendo algún proceso. ¿Ya? El int main, ese es el, como tenemos el main también Shishar, cuando tú haces, el método principal es el main, ¿sí? El void main es el principal, ese es el elemento. Perfecto. Ahora, ¿qué tengo acá? Hay pequeños errores, miren, eso por eso algunos pueden ser cometido error para que vean cómo se va corrigiendo. Acá, por ejemplo, me falta el insertar, el incluir, ¿sí? Entonces, así nos va revisando. El compiler GNU GCC compiler, ahí está. Valor para A, B. Ahora, yo quisiera, pues en este caso que se aleje, simplemente dar un espacio, digamos 2, ¿sí? Espacio 6. Ahí está, ¿sí? La sumatoria de ambos es igual a 8. Esa es la manera de hacer y manejar lo que es la parte del editor y este pequeño código, ¿ya? Entonces, la próxima ya entramos con definición de variables de tipo array. Nada difícil, por si acaso, es bien interesante. Entonces, donde prácticamente vamos a basarnos prácticamente en, primero, cómo desarrollar, ya vamos a ver acá, ya, donde pues vamos a ver las operaciones básicas que se desarrollan con vectores. Ya, eso está en nuestro texto. Ahí vamos a ir estableciendo.
Ahí tenemos, vamos a establecernos en nuestro documento, que se llama nuestro documento. A ver, vamos a aperturar. Ahí estamos. Bien. Ahí tenemos, ¿verdad? Entonces hemos dicho que son tipos de datos abstractos, ¿sí? Donde prácticamente en el desarrollo vamos a ir viendo ya el texto base. Sobre esto vamos a ir trabajando ya la parte ya estableciendo del concepto de array. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna consulta, chicos? Porque voy a empezar directamente ya con el día miércoles. Primero, arreglando este problema de que no me hagan el corte del Zoom primero. ¿Ya? Segundo, de que, bueno, yo voy a ver la manera de hacer un video complementario para que, pues, complemente todo lo que he hablado. O sea, todo lo que hice en la segunda parte. ¿Ya? Complementario a la forma de poder manejar la plataforma y comandos básicos. Bien, no se preocupe, yo voy a complementar, pero voy a hacer que para las próximas clases no tengamos este problema de cortes. Voy a hablar en dirección porque lamentablemente no nos deja hacer el proceso continuo. Bien, hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta, chicos. Bueno, el manejo prácticamente de estas plataformas inicialmente son así, ¿no? Tenemos pequeñas falencias, pero no se preocupen, yo voy a complementar. Voy a hacer en forma amplia inclusive para que puedan tener ustedes el video. Ya hoy mismo lo voy a preparar, lo voy a enlazar, porque miren, para mí es un problema tener que enlazar también los dos videos, ¿no? Y bueno, o 3 videos, porque en este caso hasta 3 videos se nos va a generar. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos hecho? Ahí voy a compartir. No, ninguna, dije todo claro. Ya, voy a compartir la pantallita, voy a tratar de establecer. Ya está compartida, ingeniera, ya estamos viendo su pantalla. Ahí está. Sí, ingeniera, se ve la pantalla. Perfecto. Solamente un poco de paciencia, por favor, mil disculpas por todo lo que estamos atravesando, esta situación de cambio de plataforma y todo lo que estamos teniendo. Yo voy a complementar para que tengan el video completo referente a todo lo que he hablado. Me voy a fijar en el último video donde he quedado y voy a complementar más para que tengan el video completo referente al inicio y manejo prácticamente de esta plataforma con el lenguaje C++. El libro, por si acaso, recomendarles siempre, por favor, recomendarles para ustedes el libro base que les he dado. Acá está todo, ¿ya? Inclusive todo lo que estoy hablando prácticamente se encuentra acá, cómo se utilizan las variables, cómo se hacen y cómo se va estableciendo el manejo ya en el lenguaje como tal. Y luego voy a hacer directamente desde el proceso de manejo ya con comandos que ustedes ya establecen, manejo de menús, ¿ya? Porque voy a empezar desde el manejo de menús directamente. Entonces, estableciendo ya en su estructura cómo se declaran las variables, cómo son los comandos de entrada, porque eso es lo primero que nos enseña en un lenguaje, cómo declarar las variables, ¿sí? Cómo establecer los comandos de entrada y salida. Y bueno, y empezar ya lo que ustedes ya conocen, por ejemplo, cómo generan un menú. Más bien para la próxima clase, pues me van a explicar ustedes cómo generan menús en C#, que es lo mismo hacer en C++ por si acaso. ¿Ya? Porque vamos a entrar directamente a generar un menú. ¿Para qué? Para que justamente pues veamos este concepto. Justamente pues acá vamos estableciendo, definiendo. Vamos a ver algunos ejemplos acá que tienen y pues esto. Justamente no son las operaciones con las estructuras unidimensionales. Insertar, modificar. Y para poder hacer yo estas operaciones, pues voy a basarme en un menú. ¿Sí? En un menú. Entonces, para el manejo de este menú, pues voy a establecer algún conocimiento que ustedes han establecido seguramente en programación.
cómo genero menús, ustedes me van a colaborar y desde ahí vamos a empezar prácticamente al desarrollo del código, ¿sí? ¿Alguna consulta? Si no hay ninguna consulta, hay una tarea establecida por si acaso, la cual no la van a desarrollar, ¿ya? Para el miércoles no hay tarea. El día miércoles recién la voy a ejecutar esa tarea porque recién hemos logrado hacer la plataforma. Bueno, hemos tenido inconvenientes del Zoom además. En vano nos dicen que es indefinido, para eso preferiría yo utilizar otra plataforma que sea más estable. Entonces, bueno, para el miércoles no hay tarea, por si acaso, ¿ya? Porque ya tenían definido una tareita. Entonces, no tenemos tarea, simplemente recomendarles, por favor, que repase, ¿ya? Que repase este librito, preguntas estableciendo prácticamente el tipo de variables en C++, y un poquito vayan familiarizándose en base a la descarga que van a tener, y pues vamos generando pequeños ejemplos, y si tuvieran algún problema, pues ustedes me dicen justamente en la clase que vayamos a tener con ustedes, ¿ya? Las pequeñas dificultades. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Ya, en esta parte prácticamente tengo todo el material en el blog, ya, es el blog, en donde pueden tener libros, tenemos varios elementos acá, ya, si gustan de material para C++, ya, el libro base también está ahí. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta, chicos? Yo voy a complementar un favor siempre. Se van a fijar si he estado grabando la clase de inicio. Obviamente el otro sí he grabado, pero bueno, como me dice su compañero, creo la segunda que ya nos hemos conectado, se me fue justamente, pero yo voy a complementar, no se preocupen. Hoy mismo listo el video, lo voy a unir, porque imagínense, para mí pues es más difícil, tengo que unir las grabaciones y convertirlo en una sola. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia tal vez, chicos? Ninguna, ingeniera. Muy bien. Por mi parte, no, ingeniera. Muy bien. Entonces, vamos a quedar acá. Sí, o terminamos, sea, ¿sí? estamos en el lenguaje C++, y nos enseñan los usuarios, nada más. A ver, un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. ¿Alguien me dijo alguna pregunta? Creo un poquito más fuerte. Sí, ingeniera, era yo, solo que el micro no sé por qué está muy suavito. Sí, ingeniera, ¿me escucha? Sí, te escucho. Dime. ¿Va a subir el video del instalar, cómo ha descargado el Codeblogs Sí. a la plataforma? Voy a subir a la plataforma más la clase que, bueno, voy a complementar que no se había grabado. Bueno, me dijo tu compañero. Todito. Voy a verificar el primer video, voy a ver, y desde dónde me faltaría con más detalle, entonces yo lo voy a hacer para que ustedes lo tengan, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Dígame. Le ha faltado efectivo, dice. Del anterior semestre debía, creo, la última cuota. Es un compañero que tiene el micrófono activado, ingeniero, y quizás no se está dando cuenta. Sí, no le escucho bien. ¿Me podrías decir? Dime. ¡Madre! Sí, es un compañero. Ya nos conocemos después, pues vamos a mutear a toditos. Para inicio vamos a, no se está dando cuenta, ¿no? Acá le vamos a desactivar. Sí. Yo creo que es una falta de respeto, ingeniero. Vamos a dar normas prácticamente de acceso. Lo primero, yo también voy a configurar para solamente hacer el muteo. Como recién nos estamos presentando, pues de inicio, lo primero que voy a decir, me apagan micrófonos. Persona que, digamos, establecemos que, bueno, estamos activando y que se escucha al fondo y todo eso,
yo lo voy a anular de la clase. Se puede anular de la clase. Entonces, nos daremos normativas, recién estamos ingresando, entonces, que nos permitan prácticamente establecer. Y si no, se anula. Yo, como se dice, anulo de la clase, pues como se dice, voto de la clase, ¿no? Pero vamos a dar normativas. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es que recién nos estamos conociendo, lamentablemente, ¿no? Entonces, por favor, apenas ingresemos, pues desactiven totalmente sus cámaras y sus micrófonos. Entonces, persona que quiera hacer consulta, obviamente, en el momento que yo digo preguntas, dudas que tengan, activamos, pero vuelvan a desactivar. Ya, eso es bien cierto, es una falta porque finalmente, pues no sé quién me está hablando. Entonces, si no hay, yo automáticamente lo voy a anular de la clase. Y bueno, y si él dice, quiero ingresar, voy a hacer inclusive de que el acceso sea mediante permiso. Es como nos dijeron justamente, espere que ingresen todos, ¿no? Entonces, estamos tratando de que pues, les conozcamos a cada uno de ustedes, ¿ya? Queriendo saber quiénes son, déjenles entrar, que entren todos y ahí va a conocer. Pero una vez que ya estemos en plataforma, pues ya vamos a dar, como ya estamos ahora, creo que somos todos, pues las normas las vamos a dar de inicio. Jóvenes, apaguen micrófonos, apaguen cámaras, y persona que quiere prácticamente su participación, pues me dice ese momento y apagamos también. Y si no hacen caso, pues no se van a, pues digamos, sorprender, pues la persona vamos a votar de la clase si es que no cumplimos con esas normas. Más bien gracias por el consejo, porque ahorita yo estoy tratando de saber quién me está hablando. Bien, ¿alguna sugerencia más? Eso por favor, normemos en clases. Yo les entiendo que estamos teniendo problemas de conexión. Es una situación que se está dando en todas las materias. Ya, un poco de paciencia nada más. Esto de que me corten el Zoom también yo voy a solucionar. Bien, ¿alguna consulta? Yo voy a complementar para las personas que quieren el video completo voy a entregar. Voy a entregar un video completo hasta justamente, inclusive esto que estamos conversando va a estar. ¿Alguna consulta más? Ninguna, ingeniera. Quedó Muy bien. todo claro. Todo claro. Muy bien. Que tengan buen día. Se cuidan mucho, jóvenes. Y bueno. Igualmente, ingeniera. Sí, el miércoles no hay tarea, por si acaso. ¿Sí? Vayan repasando todo el libro. Muchísimas gracias. Se cuidan mucho, jóvenes. Igualmente, ingeniera. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Luego dije, Hasta luego, chicos.